¿Sabías que XTB no cobra comisiones en acciones y ETFs? Invierte en acciones de todo el mundo sin comisiones. Hazte cliente de xtb.com. Cuando queda menos de un mes para que en Italia ya se forme gobierno y Meloni pueda presentar los presupuestos generales a Bruselas, le hemos preguntado hoy a Luis de Guindos cómo ve la situación en Italia. ¿Cómo ve pues la posibilidad, por ejemplo, de que haya una crisis de deuda o también el hecho de que el Banco Central Europeo tenga que intervenir el mercado de deuda italiano en el caso de que se dé esa crisis de deuda con su famoso TPI, el instrumento antifragmentación? La cuestión es que la respuesta que ha dado Luis de Guindos nos ha chirriado un poco, y es que ha dicho que él no va a hablar mal de Italia. De hecho, se ha dedicado a decir todas las lindezas que tiene, entre otras cosas, la economía de Italia, y dice que considera que Meloni va a ser prudente. Entonces nosotros hemos hecho el ejercicio de ver si en anteriores ocasiones Luis de Guindos sí que ha hablado de otros países, puesto que hoy ha insistido en que no iba a hablar de países concretos. Bueno, pues sin ir más lejos, en julio de este año, por ejemplo, hablaba de Alemania y de la posibilidad de que pudiera entrar en una recesión y de que así arrastrara a Europa, pero también hemos ido un poquito más atrás en el tiempo para averiguar cuál fue la última vez en la que habló también de Italia y también de la posibilidad de que hubiera una crisis por la sostenibilidad de su deuda. Fue, como decimos, en 2018, y vamos a leerles exactamente cuáles fueron las palabras que esta vez sí pronunció Luis de Guindos respecto a Italia. Dijo que Italia era el mayor caso de preocupación de sostenibilidad de deuda en Europa, y dijo que Italia tenía mucha deuda y que había creado tensiones políticas por los planes presupuestarios del gobierno. Fue en noviembre de 2018, y ahora explicaremos exactamente qué es lo que sucedió, cuando dijo también que cuando empezaran con la política monetaria fiscal expansionista, los mercados en Italia iban a empezar a penalizar los bonos italianos. Decía que lo que ganas en términos de expansión fiscal en la economía real lo acabas perdiendo en términos de financiación, puesto que los mercados hacen que acabes financiándote, en el caso de Italia, más caro. También dijo que la crisis presupuestaria en Italia aumentaba las preocupaciones, ojo con esto, de sostenibilidad de su deuda y el riesgo de contagiar las turbulencias a otros mercados. ¿Esto les suena de algo? Bueno, es muy parecido a la situación que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que sucedió en 2018 que es distinto o parecido, muy parecido de hecho, a lo que tenemos ahora mismo? Bueno, pues en 2018 lo que hizo el gobierno, que estaba recién constituido desde junio, lo que hizo en septiembre el gobierno italiano fue mandar unos presupuestos también a Bruselas, unos presupuestos que venían de un gobierno pues que era claramente populista y además claramente también crítico de la Unión Europea. Unos presupuestos donde se incluía un déficit del 2,4% del PIB, mientras la ratio deuda-PIB en Italia estaba, en este caso en 2018, como pueden ver ustedes en esta pantalla, más o menos por aquí, en torno a los 131% del PIB. Claro, entonces hay que recordar que los tipos de interés en el Banco Central Europeo, es decir, en la eurozona, llevaban años en el 0%. ¿Qué es lo que sucede ahora cuando estamos viendo que la situación que describía de Guindos pues es prácticamente igual a la que tenemos ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo hay que recordar que la intervención del Banco Central Europeo es bastante diferente a la que había entonces en 2018. Ahora no tenemos los tipos al 0%, y además antes lo que teníamos era un Banco Central Europeo entonces en 2018 y un poquito más adelante en 2020 todavía más, pues comprando toda la deuda que estaban emitiendo los estados para poder financiar todas sus políticas, especialmente por la pandemia a partir de 2020. Ahora ya no tenemos ese respaldo, podríamos decir, del Banco Central Europeo en los mercados de deuda, pero además de esto ahora tenemos al Banco Central Europeo que ha empezado a subir los tipos de una manera muy rápida, y cuando antes teníamos los tipos de interés, entonces cuando Luis de Guindos sí hablaba de una crisis de deuda en el 0%, ahora mismo los tenemos pues con una subida bastante significativa. Por ejemplo, el tipo de depósito está ya en el 0,75%, cuando antes lo teníamos en el menos 0,5%. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia que nos da la clave de por qué Luis de Guindos ahora mismo no quiere hablar de la situación en Italia? Porque al final ahora parte de esa situación se puede explicar por la intervención que hizo entonces y ahora el Banco Central Europeo.